Buenos días familia, en este día quiero hablarles básicamente de un versículo que bien se conoce como el versículo más pequeño, más corto de la Biblia, y es 1 Tesalonicenses 5:17, que nos dice orad sin cesar. Cuán importante es la oración, pero vamos entonces a entrar en unos puntos que de este versículo pude extraer. Como primera importancia de este versículo es por qué orar, por qué hemos de orar. La importancia de la oración decide que es nuestra comunicación con Dios, es nuestra relación con nuestro Padre a partir de una interacción, de una común unión, de hablar y recibir la palabra a través de la Biblia que Él nos expresa. Es importante entonces para todo hijo de Dios la comunicación con nuestro Padre. Por eso Pablo es nos da este ejemplo, ¿verdad? De tener una comunicación constante, no solamente con nuestro Padre, sino también con sus discípulos, como es el caso de los tesalónicos, que les decía, oren sin cesar, pues muy factiblemente, muy posiblemente, si dejamos de orar, nuestra comunión con el Señor, no que se pierda, sino que se descuide. Otro punto importante de este versículo era el éxito y el ejemplo que nos daba el Señor Jesucristo. Él mismo oraba sin cesar, él mismo cada decisión que tomaba, cada necesidad que tenía, la dejaba delante del Señor, delante del Padre a través de la oración. Incluso en las últimas partes de su vida nos decía, Padre, si es posible, toma de mí esta copa. Esa copa era su comunión con Dios, era su oración, era su comunicación con el Señor directamente. Entonces, así mismo como Pablo nos lo recuerda, el Señor Jesucristo en su ejemplo, y era el éxito que hoy por hoy seguimos resaltando, el ejemplo que nos daba el mismo Señor Jesucristo con su vida, el ejemplo de la oración, el ejemplo de subir al monte, de ir cada vez al monte allí a encontrarse con su buen Padre. Otro punto importante que en este versículo se puede extraer, es un legado extraordinario. Pablo como maestro o como líder enseñaba no solamente de palabra a través de sus cartas, a través de sus prédicas, sino también a través del ejemplo que él daba. El ejemplo que daba a sus discípulos como Timoteo, como Tito, ejemplos que vemos escritos en la palabra de Dios y que nos recuerdan la importancia de este corto versículo, que es mandatorio, que es clave para la vida del ser humano. Pablo, al mismo que el Señor Jesucristo, el mismo Moisés, nos enseñaban que debíamos tener una comunicación no solamente continua, sino diaria, sino una comunicación eficaz a través de la oración. Y por último punto, quiero decir que es un método infalible. El método, así como la oración y el ayuno, nos dicen que son herramientas. Muy seguramente con estas podemos tener la victoria y podemos tener el deseo, el anhelo, la necesidad que podamos tener como discípulos a través del método infalible de la oración. Y como aplicación teoterápica, familia, importante que nuestra oración nunca sea la misma siempre, sino sea una oración que cautive y robe el corazón de Dios a través de la libertad, a través de la autenticidad y de la libre expresión, como nos lo enseñaba nuestro amado Jesucristo. Y pongamos en práctica el ejemplo y la sugerencia que nos habla Pablo de orar sin cesar. Gracias.